Felizmente tenemos a Jonás, el del vídeo, no el de la Biblia. Le tenemos con nosotros, podéis conocerle mejor y de la obra que realmente Dios está haciendo en su vida. Recordad, ahora los peques tienen su propia actividad en este tiempo y nosotros solo insistir en lo que están poniendo delante de nosotros a través de diferentes maneras, ¿no? Hay una realidad virtual donde, ya lo sabéis, todo es gente guapa, fiesta, buena vida. Todo lo que ahí se cuenta son las maravillas que le pasa a la gente, las cosas estupendas que todo el mundo vive y en fin, más y más y más y más, ¿no? Y luego está la realidad real, la que se palpa, la que se respira, la que vivimos todos. Esa realidad no nos gusta tanto porque es la realidad de carne y hueso, y esa realidad a veces huele mal, porque es una realidad donde habita el dolor, el sufrimiento, las dificultades, y aún peor, donde se hace presente el sufrimiento injusto. ¿Cuántas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas tan malas? Y lo hemos visto, ¿no? Y escuchado a través de la historia de Job, con fragmentos literales del texto de la Escritura. Y lo vemos a diario. Y eso, cuando le pasa a otros, nos desconcierta, cuando nos pasa a nosotros, nos descoloca mucho. Y es una realidad tan compleja como para que sea imposible en unos minutos siquiera acercarnos de una forma, en fin, intensa o suficiente, ¿no? Pero al menos sí me gustaría decir de entrada algunas cosas que no son verdad. Y yo creo que eso ya no es poca cosa. La primera cosa que no es verdad es que el sufrimiento es un castigo de Dios. Eso no es verdad. Algunos cristianos lo dicen, pero no es verdad. Es cierto que todo lo que la Biblia llama pecado, todas las cosas que no nos convienen, eso inevitablemente pues trae dolor y trae sufrimiento sobre nuestras vidas, pero no es cierto que Dios nos castigue. En realidad todo lo contrario, porque Dios es un Dios perdonador. Ya no en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, sino aún en los Salmos, ¿no? El salmista dice, Señor, pero si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse delante de ti? Si miraras con lupa lo que hay en cada uno de nosotros, pero Dios mío, ¿pero quién se iba a quedar de pie? Aquí no quedaría nadie. Y el propio salmista se responde a esta pregunta y dice que, pero en ti, oh Dios, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Dios no es sádico. No sabemos muy bien qué lectura se hace de la Biblia, qué concepto a veces los propios cristianos trasladan de lo que es el Evangelio. Y que como resultado trae que tantas personas digan a veces, lo habéis oído, ¿no? O a veces incluso lo habréis dicho, Dios me está castigando. Yo no sé qué he hecho, pero Dios me está castigando. No digas eso. Dios, el Dios de Jesucristo, el Dios del Evangelio, el Dios que se da a conocer en la Biblia, no es sádico, no se complace en vernos sufrir. En el Nuevo Testamento, en varias ocasiones a Jesús le preguntan también esto mismo, porque estaba muy metido no solo en la cultura de los judíos, nos ha llegado a nosotros. Y a veces le preguntaban, cuando veían a alguien enfermo, a alguien en una dificultad, le preguntaban a Jesús, ¿de quién es la culpa? ¿Será de él? ¿Algo ha hecho mal? O a lo mejor han sido sus padres. ¿De quién es la culpa? Y ¿recordáis las diferentes ocasiones en las que esta Padre Jesús dice, no, es que esto no tiene que ver con esto?
Es diferente, necesitáis otra perspectiva de las cosas. Tan equivocada es esta idea como también la contraria. La idea de que a los buenos Dios los libra del sufrimiento. Que si uno es buen cristiano, no le va a pasar nada. Y si algo le pasa, luego tendrá triple recompensa. Eso tampoco está en la Biblia. ¿Quién ha dicho que los buenos no sufren? Ya no la experiencia de no pocos de vosotros, ¿no? Sino en la propia Escritura. Por lo que sabemos, la mayoría de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, sufrieron martirio, fueron ejecutados. En la relación de los héroes de la fe, ¿recordáis? Hombres y mujeres de la antigüedad, Hebreos, capítulo 11, donde se nos cuentan de los grandes personajes que inspiran hasta el día de hoy nuestra fe, se nos dice de no pocos de ellos que sufrieron todo tipo de miseria, de dificultad, de sufrimiento, de quebranto, de torturas. Eran personas, dice la Escritura, de las que el mundo no era digno, de una exquisitez excelente. Y sin embargo sufrieron, y sufrieron mucho. Así que, no, tampoco buscamos el amparo de Dios o buscamos a ver si podemos ser mejorcillos para escapar del sufrimiento, porque eso no es una realidad. A ese misterio yo no voy a dedicarle las horas que haría falta para ni siquiera conseguir encontrar una explicación, ¿no? Pero sí hay algunos elementos a los que podemos aferrarnos y que nos dan perspectiva. Alguien dijo una vez, alguien que sabía de estas cosas, porque sus padres, sus hermanos y su esposa murieron en los campos de exterminio nazis, y él mismo estuvo allí varios años, era psiquiatra. Y él dijo que una persona puede soportar aún la peor de las situaciones si le encuentra sentido. Si uno encuentra una perspectiva para las cosas, eso puede ayudarle a resistir. Y el Evangelio nos ofrece algunos elementos sorprendentes quizás, pero realmente poderosos cuando se convierten en experiencia y en vivencia personal. Y ya lo veis, no hay tampoco mucho misterio en esto. La respuesta de la Biblia al sufrimiento pasa por la cruz. Y no hay otra, quizás no guste mucho, pero o parezca poco brillante o poco alentadora, pero es así. Asombrosamente y poderosamente también. La convicción que brota de la cruz, ahora lo explicaremos un poco más. La convicción que brota de la cruz de que Dios nunca se olvida de amarnos. Aunque a veces nos resulta incomprensible. C.S. Lewis, que fue un teólogo, un estudioso de la Biblia y todo eso, ¿no? Él escribió un libro muy conocido acerca del problema del dolor y allí pues habla y reflexiona y teoriza, dice cosas muy profundas, está muy bien. Tiempo después de escribir ese libro, contrajo matrimonio. Fue el típico solterón inglés, ya de edad avanzada, con una vida organizada, pero conoció a una mujer norteamericana, además de origen judío, y se casaron. Al poco, ella enfermó de cáncer. Algunos dicen que de hecho fue poco antes de contraer matrimonio. Y después de un periodo muy doloroso, finalmente ella falleció. Hay una famosa película sobre eso, ¿vale? Aquella película de Tierras de Penumbra de Anthony Hopkins y Deborah Winger, creo que era. Está tomada de esto. En realidad yo creo que Tierras de Penumbra es una mala traducción
de lo del valle de sombra de muerte que dice el Salmo 23, pero bueno. Y poco después de la muerte de su esposa, él escribió otro libro, mucho más breve y mucho más desgarrador, porque era como un pequeño diario en el que vuelca todas sus emociones, también sus reflexiones. Y en un momento determinado escribe algo tan tremendo, pero yo creo que tan cercano a la experiencia de muchos, aunque nos cueste reconocerlo. Pero él dice, después de la muerte de la esposa, con todo lo que sucede, todos los sentimientos, después dice, no es que yo corra peligro de dejar de creer en Dios, o por lo menos no me lo parece. El verdadero peligro está en empezar a pensar horriblemente mal de Dios. Y, ¿cómo no? Porque a veces lo que vivimos, o incluso lo que vemos en otras situaciones, nos hace llevarnos las manos a la cabeza, ¿no? Pues nos parece terrible. Y sin embargo, la declaración de que Dios nunca se olvida de amarnos permanece, y permanece solo se sustenta delante de la cruz. La manifestación de lo que Dios piensa y siente hacia todos los seres humanos se expresa en la cruz. Nos falta perspectiva, la nuestra está muy limitada por el tiempo, por nuestra debilidad y por nuestros miedos, pero la cruz permanece como la declaración eterna de la misericordia y del favor de Dios para con todos nosotros. La cruz, ya sabéis, en la que Jesucristo murió, experimentó los dolores propios de la condición humana, no solo en el sentido físico, sino de tantas otras maneras, traicionado, calumniado, injustamente juzgado, torturado, en fin, todo ese abanico de padecimientos humanos. Y lo hizo para darnos vida a nosotros, para reconciliarnos, fijaos, para reconciliarnos con un Dios que ignorábamos y con el que tampoco queríamos trato. Para reconciliarnos con un Dios a quien no le pedíamos reconciliación. Murió en la cruz antes de que nosotros nos arrepintiéramos, antes de que fuéramos conscientes de nuestra necesidad, antes de que fuéramos conscientes de nuestra falta, antes de que pudiéramos reconocer nuestro error o nuestra torpeza o nuestra rebeldía, aún habitados con corazones rebeldes. La misericordia y la compasión de Dios se manifestó sobre todos nosotros en la cruz, sobre todos, sin distinción y por toda la eternidad. Dios no es nuestro enemigo. Dios es Padre de misericordia. Dios, dice la Escritura, de toda consolación. Y efectivamente, como escuchamos en esta representación, Dios no respondió, no dio argumentos a Job acerca del porqué de su sufrimiento, o qué recibiría después, o qué había hecho mal, o qué debía cambiar. En realidad, la respuesta de Dios a nuestra condición, con todas las cosas terribles que podemos vivir, la respuesta de Dios a eso es su encarnación, hacerse como nosotros. No más palabras, sino Él mismo haciéndose como nosotros, muriendo en la cruz, resucitando de la tumba. La cruz realmente refleja muchas cosas importantes. De alguna forma, y muy evidentemente, la cruz muestra la clase de mundo en el que habitamos. Pues ahí está. El sufrimiento, la injusticia, la opresión, el abuso, todas estas miserias, ahí están en la cruz porque ahí se expresaron también. E igualmente, la cruz también nos muestra
la clase de Dios que es nuestro Dios. La generosidad, el perdón, la misericordia, la compasión. Ahí se ve un mundo de injusticia y de sufrimiento, y ahí se ve también un Dios de misericordia y de amor, dispuesto aún a su propio sacrificio en favor nuestro. Así que realmente, mirad, en esto tiene sentido, porque el libro de Job, aunque parece que el argumento central es la respuesta y el sentido del sufrimiento, en realidad el tema central del libro de Job es la fe de este hombre. Es decir, si sería capaz de seguir confiando en Dios, aunque las evidencias delante de él invitaran a todo lo contrario. Y desde la perspectiva de Jesucristo, nosotros edificamos nuestra relación con Dios, nuestro trato con Dios, nuestra opinión acerca de Dios, sobre todo en los tiempos de dificultad y en los tiempos de confusión, sobre la verdad permanente del amor, igualmente permanente de Dios manifestado en la cruz. Ahí, no en otro sitio. No en cómo me va, en cómo me viene, cómo me fue ayer, si va mejor que ayer, si espero... No, sino en un hecho poderoso de valor eterno, inmovible, que es la cruz, en la que el Hijo de Dios moría por mí. No meramente la humanidad, no, por mí, por este que está aquí, y por ti, 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 por cada uno de los que estamos aquí, por cada una de las personas, de cada una de las generaciones. Es ahí donde encontramos ese sentido más profundo que nos ayuda a mirar más allá de lo que en un momento determinado, en una etapa de la vida, debamos padecer. Alguien ha llamado a Job uno de los héroes de la niebla. Héroes de la niebla, llamaba un autor a esas personas, a esos cristianos en los que, en etapas en las que todo alrededor era confusión, era niebla, no se veía nada, ni por supuesto se veía Dios, ni el favor de Dios, ni la intervención de Dios, ni la ayuda de Dios, ni nada de nada, todo era oscuridad. Sin embargo, fueron capaces, aunque fuera con pasitos cortos y un poco indecisos, pero fueron capaces de mantenerse caminando hasta que finalmente la niebla desaparecía y podían ver que efectivamente esta es la victoria que vence al mundo en la realidad del mundo, nuestra fe, dice la Escritura. Y justo junto con esto, con esta realidad poderosa de la cruz, donde el amor de Dios se expresa de una manera inalterable y permanente, también la esperanza de resurrección. A todos probablemente nos parezcan estas cosas demasiado teóricas o demasiado lejanas, porque lo que yo necesito cuando tengo una dificultad es que alguien me la arregle y me la quite de encima. Pero la vida es lo que es. Ya no me gustaría que fuera otra cosa, pero esta vida, en fin, ¿qué vamos a contarnos, no? Es lo que es, da para lo que da. De esta vida no podemos esperar sino pues lo que la vida tiene, elementos maravillosos y momentos sublimes y experiencias tremendamente amargas. Es que es así, esto sí que no lo podemos cambiar. Pero hay una perspectiva de eternidad que digamos, hace que un camino que parece cerrado pueda abrirse y podamos mirar hacia adelante. La fe cristiana, alguien decía, la fe cristiana no es escapista, no es verdad, no es que, bueno, pensar en el cielo y así, mira, vais aguantando, eso es un consuelo necio, eso no es verdad. La fe cristiana, y yo creo que vemos expresiones continuamente, tiene un impacto poderoso, tremendo en la vida presente. No es una especie de fantasía para no querer ver la realidad y pensar en el cielo como una cosa de refugio para pobrecitas personas que no son capaces de enfrentar la vida, que son muy débiles. No tiene nada que ver con eso. Pero sí es cierto que apunta a la eternidad, con un elemento tremendamente poderoso,
Esa declaración que dice la Escritura, que nosotros esperamos, o sea, la esperanza, ¿no? Cielo nuevo y tierra nueva. Entonces hay una expectativa mayor de simplemente lo que ahora vemos o lo que ahora padecemos. La victoria del Hijo de Dios en la cruz tiene que ver con esto. Y si tanto sentido tiene ver al crucificado, en general, los evangélicos, lo de la cruz con la figura del crucificado, no gusta, pero es imprescindible. Si creyéramos en un Dios que no sabe lo que es sufrir, que no sabe lo que es el padecimiento humano, que ignora la condición humana, la verdad, ¿cómo le explicaríamos lo que sentimos? Pero ahí está el crucificado, sabe perfectamente lo que es. Así que claro que tiene sentido ver esa figura ahí. Y de la misma manera tiene sentido igualmente ver esa cruz sin esa figura, porque la historia no termina ahí. Y entonces hay una dimensión añadida de esperanza. No tenemos necesidad de saber muchos detalles de la eternidad, tampoco podríamos comprenderlo. Basta saber que el Padre bueno, que el Cordero que fue sacrificado para nuestra vida eterna, pues están ahí y nos esperan. Y veremos su rostro, dice la Escritura. Y por eso también quizás las crisis, las pérdidas, las dificultades, nos ayudan a entender qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando escribe esto, que no tiene un sentido para nada de escapismo, de negar a la realidad o de consuelos fáciles, sino una verdad muy poderosa y muy sólida. Porque hablando de los sufrimientos de los cristianos y de sus propios padecimientos, ¿recordáis? Un hombre que fue encarcelado, perseguido, apedreado, azotado, amenazado y finalmente ejecutado. Pero con todo dice, esta tribulación, este padecimiento, leve, ligero y momentáneo. Momentáneo será desde la perspectiva de la eternidad, con la contabilidad de lo eterno, porque lo cierto es que esa dificultad le acompañó desde el día mismo de su conversión hasta el día de su muerte. Así que en términos humanos, de momentáneo nada. Fueron décadas. Pero con todo, la perspectiva con la que puede ver su propia vida le lleva a escribir esto, ¿no? Esta tribulación, esta dificultad leve y momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. De gloria. Y no miramos nosotros las cosas que se ven, esta realidad que está aquí, que podemos palpar, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pasan. No nos hace gracia esa verdad, porque algunas de las cosas que vemos no son muy queridas, pero pasan, ¿no? Pero las que no se ven son eternas. Y por eso la fe cristiana no tiene nada que ver con ese escapismo de, no, porque desde esta perspectiva es posible volver sobre la realidad presente, sobre lo que vivimos y tener una expectativa completamente diferente, completamente distinta. En diferentes ocasiones en el Nuevo Testamento se dice que los cristianos estamos llamados a vivir como extranjeros y peregrinos. Es decir, como personas que no se aferran, que no anclan su corazón en las cosas que nos rodean, porque estamos en otra historia, tenemos otra expectativa y tenemos otra perspectiva. Así que, en fin, todo lo material, tanta miseria sobre la que recordáis lo que solemos decir todos cuando salimos de un cementerio y hemos acompañado a un amigo, un familiar, y todos estamos diciendo, si es que es verdad, si es que no sé por qué nos peleamos por estas tonterías, pues es que nos pasamos la vida enredados en cosas que no merecen la pena, si es que hay que buscar lo importante, y vamos, esto dura 150 metros de la puerta del cementerio, ya se nos ha olvidado. Ha aparcado uno en doble fila, no me deja salir, entonces ya está, fuera, ¿no?
Pero para el apóstol Pablo esto era algo que había calado muy profundo. Y esa esperanza futura modelaba su vida presente. Peregrinos, ya sabéis, que con una mochila donde se lleva lo mínimo, porque uno está en movimiento, no puede cargar con 27.000 cosas. Y extranjeros, porque, fijaos, no porque no sean de ningún lugar, sino porque todo lugar les es propio. Mirad, es verdad, ante el sufrimiento propio o las dificultades ajenas, nosotros solemos decir, es que no hay derecho. Esto no tendría que ser así. ¿Cuántas veces al cabo del día, o las cosas que vemos, televisión, o nuestros vecinos, o esta mañana prontito he ido a visitar a una familia, a un tanatorio, un hombre de 54 años ha fallecido después de 2 años de mucha enfermedad, justo el día de su aniversario de boda. Y dice, es que, Dios mío, esto no tendría que ser así. Es que no hay derecho, es que es verdad. Y es verdad. Las dificultades, el sufrimiento nos recuerdan que a pesar de todas las apariencias y toda la vida digital y todas las maravillas que contamos en el Facebook y todo eso, algo anda muy mal en el mundo. Algo está muy estropeado. Las cosas que pasan no tendrían que pasar. Estas cosas, esto no hay derecho. Algo está muy averiado. Y aunque alrededor todo lo que vemos así, pues parece que es fiesta, lo cierto es que todas las dificultades de la vida y el sufrimiento y la amenaza de la muerte pues ponen de manifiesto nuestra debilidad. Por eso dice la Biblia también, nadie es fuerte con su propia fuerza. Uno piensa a veces neciamente, ¿no? Que porque, bueno, tiene un trabajo seguro y una familia estable y un no sé qué, pues no está nada, no tenemos nada. Pero el Dios de Jesucristo nos ha mostrado en la cruz, Él en la cruz, ¿no? Que entiende nuestro dolor y que quiere alentarnos en las pruebas y que pone ante nosotros una esperanza de eternidad. Y estas verdades, cuando las hacemos nuestras, estas cosas nos fortalecen. Decía un pensador que da más fuerza saberse amado que creerse fuerte. Uno se cree fuerte y luego la vida hace así, pop, y en un soplo, mirad la historia de este hombre que hemos visto. Pero saberse amado, eso sí nos da fortaleza. Nos la da incluso cuando recibimos amor de personas tan débiles como nosotros, que la verdad sabemos que no pueden hacer mucho, pero sabernos queridos, eso nos hace fuertes. Sabernos amados por Dios, aun en medio de lo incomprensible de algunas situaciones, eso nos da una fortaleza permanente. En última instancia, nuestro anhelo de una existencia justa y buena, eso es anhelo de Dios. ¿Recordáis aquello de San Agustín, ¿no? Nos has creado para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Y es lo que esta mañana hemos querido compartir de diferentes maneras. Pues animarte a poner tu vida en las manos de Dios. A vivirla en Dios. A reconocer tu debilidad y a recibir la misericordia de Dios a través de la cruz de Jesús. Así que no sufres o no padeces o no estás pasando este tiempo terrible porque Dios te está castigando. Eso, olvídalo. Tampoco te acerques a Dios pensando que si lo haces se acabaron los problemas.
Aquí hay mucha gente que te diría, olvídalo, somos la evidencia de que eso tampoco es así. Pero sí muchas personas, como este Jonás y tantos otros, te dirán que fiados en el amor de Dios, las cosas tienen un tono diferente y siempre y en todo caso prevalece la esperanza. Así que lo que te animamos es a poner tu vida en Dios. Voy a orar, voy a pedir a Dios que provea para nuestras vidas. Si no lo has hecho antes, pues hazlo ahora. Dile a Dios ahí en tu corazón que sí, que no hay fuerza en nosotros mismos, pero queremos experimentar la fortaleza que viene del perdón y del amor de Dios. Si no lo has hecho antes, pero quieres hacerlo ahora, mientras yo hago oración, si no te importa, puedes ponerte de pie un momentito y así puedo orar por ti también, ¿vale? Bueno, pues amado Dios, nos acercamos a ti con toda nuestra fragilidad, con nuestra debilidad, a veces doblados por las cosas que nos pasan y a menudo asustados por las que tememos que nos puedan pasar. Y reconocemos que nosotros mismos no vamos a poder, pero miramos la cruz y en la cruz encontramos un Dios de misericordia, un Dios de vida, un Dios de perdón y de restauración. Y yo te pido, oh Padre, que cada una de estas personas aquí en pie, tu Espíritu obre poderosamente en cada uno de ellos. Y que la fortaleza de saberse amados por ti les permita enfrentar cualquier dificultad y toda situación. No queremos falsas expectativas acerca de la vida, pero aquello que vivamos, nosotros, desde luego, estas personas aquí en pie quieren vivirlas de tu mano, experimentando tu gracia y tu provisión. Y pedimos para ellos, oh Dios, una porción de gracia suficiente para el día de hoy, que les permita experimentar tu compañía como una compañía poderosa, que aún en medio de la niebla les permita caminar con paso firme, mientras tú llenas sus vidas con tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. Y si hay algo en particular que queréis compartir conmigo, después de la reunión podemos hacerlo. Estamos a punto de terminar ya.